Buenas tardes, mi nombre es Felipe Henao. Sobre la pertinencia e importancia de la educación religiosa en la escuela. Quisiera abordar el tema poniendo dos partes muy importantes. La primera, la misión del Estado colombiano con sus ciudadanos, y la segunda, la misión que tiene la escuela con sus estudiantes. Sobre esa misión del Estado, un Estado como Colombia, democrático, y con un contexto como el de Colombia, debe defender a cabalidad los derechos fundamentales de las personas. Dentro de esos derechos fundamentales estipulados en la constitución política del país y en los derechos fundamentales de los derechos humanos, en la ONU, encontramos la educación integral, que integra, como su nombre lo dice, todas las dimensiones de formación del ser humano, entre esas la educación religiosa como derecho fundamental. Un Estado que no protege y que además de proteger no potencializa y no le da mucha importancia a los derechos fundamentales, eh, no está haciendo las cosas bien. Un Estado que se preocupa por hacerlo integralmente y bien hecho, todos los derechos fundamentales, comienza a cumplir a cabalidad la misión que tiene como Estado con sus ciudadanos. Ese es el primer aspecto, que no debe sesgarse por aspectos subjetivos sobre las creencias, sobre la fe, sobre la religión, sobre Dios. No debe sesgarse, porque ese sesgo subjetivo le hace daño a un tema objetivo como los derechos fundamentales de las personas. En primer lugar, ese como misión de un Estado, en política pública, en lineamientos generales, hacia la educación y hacia la formación de sus ciudadanos. Eso a grosso modo. Concretamente, en la misión de la escuela, veo claramente dos objetivos fundamentales en la escuela. El primero, el natural, la excelencia académica. Es importantísimo que la escuela en un país, en todos los países del mundo, pero hablando de Colombia, tenga excelencia académica, definitivo. Pero la excelencia académica tiene que estar acompañada. No es formación integral solo la excelencia académica. Tiene que estar acompañada por formación de personas, de seres humanos, a los que se les reconoce todas sus dimensiones. Entre esas, la dimensión religiosa, la dimensión propia del ser humano, que nos hace seres humanos. Cuando el ser humano le comenzamos a quitar algunas dimensiones en su formación, comenzamos a limitar al ser humano. Y limitarlo, si el mismo Estado lo limita, no deja que un país entero avance, que un país salga adelante. Un país necesita personal altamente calificado, profesionales de una talla altísima, en lo público y en lo privado. En general lo necesita, pero no solo necesita personas académicamente bien calificadas, sino además necesita buenas personas que se reconozcan a sí mismas y que reconozcan a la sociedad en la que viven. Y la forma de reconocerlo es entendiendo y viviendo, porque no solo es entender, sino vivir una dimensión de trascendencia que le da sentido a la vida propia y a la vida del otro. En esa medida formamos ciudadanos que logran ser capaces de identificar que no viven solos. Y cuando no son capaces de identificar todo esto, son ciudadanos que le hacen bien a la humanidad, que ese conocimiento académico lo utilizan para bien, para el desarrollo, para la justicia, para la equidad, para tantas necesidades que tiene un país como el nuestro. Entonces, quitar la trascendente, lo importante, lo fundamental, lo formativo interior de la persona de la escuela para dejar solo un tema académico, nos quedamos cortos y seguimos construyendo una sociedad que solamente ve lo material, y en ese momento acabamos con todas las dimensiones fundamentales del ser humano, y seguimos pensando, formando
en unos valores que son superficiales, materiales, que no logran trascender más allá y con eso el país nos queda corto. Muchas gracias.